Hoy les mostraremos que no siempre la vida llena de lujos, de comodidades, con la tecnología que poseemos ahora, puede ser la más divertida o la mejor. Les contaremos 3 historias de personas que pasaron su infancia en el campo y que ahora agradecen haber vivido allí porque han aprendido a seguir adelante, a que se debe vivir con lo que se tiene y muchas otras cosas que ellos mismos nos mostrarán. Me encuentro con la señora Rubiela Villamizar, oriunda del municipio de San Andrés, quien nos contará acerca de su infancia vivida en el campo. Buenas noches, señora Rubiela. Buenas noches, Gabriela. Señora Rubiela, ¿cómo fue su infancia vivida en el campo? La infancia en el campo es muy enriquecedora desde el punto de vista de contacto con la naturaleza. Se vive en un ambiente tranquilo, natural y sobre todo donde siendo niño es muy arriesgado, no mide consecuencias de pronto de las acciones que hace. Se atreve como niño a hacer muchas cosas, a subirse a los árboles, a enfrentar peligros, a querer tener aventuras en el espacio natural. ¿Cuáles eran sus actividades favoritas? Eran muchas. Algunas eran de índole de compromiso familiar, por ejemplo, ir a recoger frutas, llevar los alimentos a los obreros, recoger leña. De todas esas que eran de compromiso, la que más me gustaba era recoger leña. Pero las que eran de diversión con mis hermanos, como meternos al río, como treparnos a los árboles, como buscar cangrejos en las quebradas, la que siempre me gustó fue meterme al río. ¿Cómo era la situación de sus padres en esos momentos? La situación económica, la situación económica de un campesino es muy estrecha. No se vive con muchos lujos, pues el dinero que ellos tienen es el que recogen cuando recolectan las cosechas. O sea, no tienen dinero todo el tiempo, o el que tienen lo tienen que administrar muy bien para que les alcance mientras no hay cosechas. Pero nunca faltaba el alimento, nunca nos faltaba como la tranquilidad de una casa, de estar todos juntos. Cuéntenos una de sus anécdotas. Entre las anécdotas, éramos muchos hermanos, éramos 9, pero yo era la mayor, única mujer, y siempre tenía la añoranza de tener una hermana. Entonces mi mamá guardaba vestidos míos, esperando que algún día llegara una niña. Como eso no sucedía, algún día que mi mamá me dejó criando a mis hermanos, los bañé, los cambié, y sin ninguna prevención cogí los vestidos y vestí a los niños de niñas. Algunos vecinos se rieron, otros criticaron, pero lo hice de una manera ingenua y es una anécdota que recordamos todos y nos da mucha risa. Ahora que ya tiene una vida estable aquí en la ciudad, ¿desearía volver al campo? Claro que sí. Dentro de mis proyectos para una vida futura es
tener un lugarcito en un espacio rural, no para vivir de las cosechas ni para vivir de los animales, pero sí para tener un espacio físico donde disfrutar la vejez. Muchas gracias, señora Luriel. Con mucho gusto, Gabriel. Nos encontramos en directo con la señora Amelia Cáceres Rondón, de 74 años, nacida en la vereda de Santo Domingo del municipio de San Andrés de Santander del Sur. Ella nos contará acerca de su vida y del por qué se vino del campo. Conviví en la vereda de San Andrés, en la vereda de Santo Domingo, municipio de San Andrés. Fue una infancia tranquila, cómoda y relajada, porque vivía en compañía de mis hermanos, de mis padres y de los animales domésticos. ¿Cómo era la situación económica por la que estaban pasando sus padres en esos momentos? Era una situación más o menos cómoda, porque había que comer y había que trabajar duramente. ¿Cuál fue su primera experiencia en la ciudad de Bucaramanga? Bueno, me vine a vivir a la ciudad de Bucaramanga en el año 1972. Acá fui nombrada en el hogar infantil Santa Teresita. Allí trabajé durante muchos años. Y luego más tarde del hogar infantil Santa Teresita pasé al hogar, al Centro Piloto Simón Bolívar. ¿Cómo era su situación económica y el proceso por el que estaban pasando sus hijos? Bueno, la situación económica en aquel entonces no era la mejor, se puede decir, porque mi esposo trabajaba lejos en la ciudad de Cuba y yo aquí en Bucaramanga. Por tanto, me tocó hacerme cargo de los hijos, del orden de la casa, de la organización de la casa y la organización de los hijos, la organización del estudio de los hijos. Poco a poco su situación fue mejorando y todos sus hijos se graduaron. ¿Qué siente ahora que ya se ha pensionado? Gracias a Dios me pensionaron, con la pensión le doy muchas gracias a Dios, muy sinceras, porque me otorgó ese beneficio de salir como maestra pensionada y me siento muy orgullosa porque mis hijos fueron muy educados, muy intelectuales y muy responsables de sus actos y de sus cosas. Ahora que ya disfruta de todo esto, ¿tiene algún deseo de volver al campo? No desearía volver al campo, o sí desearía volver al campo, pero por espacios de tiempos, de días, para descansar, para reposar, para vivir. Ahora, después de saber todo esto acerca de su vida, deseamos saber dónde vivió usted sus mejores momentos, si en el campo o en la ciudad. Los mejores momentos se vivieron en el campo, porque allí está uno a la luz. Cuéntenos alguna de sus anécdotas que vivió en el campo. El campo que los niños les tocaba ir muchas veces a ir a almorzar a las casas muy lejos, se quedaban muy lejos. Entonces había niños o niñas ya mayores que se quedaban en la escuela y se venían mucho en la escuela. Y una anécdota con su hermano. Una anécdota con mi hermano. Tantas anécdotas que vi con mis hermanos en el campo.
que nos íbamos y cogíamos los caballos y nos íbamos a montar, nos íbamos a montar y nos dábamos vueltas por la finca. Muchas gracias, señora Meli. Nada. Que sus mejores momentos los ha vivido en el campo. Cuéntenos una anécdota que ella vivió en la ciudad. Bueno, los niños en la ciudad son demasiado despiertos, demasiado abiertos para hablar de los niños de la ciudad. Recuerdo de un niño que se llamaba Mauricio Figueroa. En una ocasión yo le llamé la atención que estaba molestando en el salón de clase. Le pregunté, Mauricio, ¿qué haces ahí? Y me dijo, no estoy haciendo un dibujo. Permítame el dibujo. Él me llevó el dibujo y le dije, ¿qué es? Y era un niño saliendo de una tumba y aquí sale Mauricio Figueroa. Sí, era así. Y aquí sale de esta tumba, está saliendo Mauricio Figueroa. Muchas gracias por toda su colaboración. Ha sido un placer entrevistarla, que nos haya contado de su vida, sus anécdotas y nos haya podido ayudar en este proceso de saber la situación por la que la gente se vive en el campo. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia, soy de Aranzazu Caldas. Toda mi infancia la pasé en una finca ganadera con mis padres y 3 hermanos. Tuve la fortuna de criarme en una finca aprovechando el aire fresco y la gran variedad de fauna que se encuentra allí. En mi niñez hacíamos muchas travesuras con mis hermanos, no le hacíamos caso a mis padres. Ellos siempre decían que si nos portábamos mal, en la noche nos iban a asustar, le teníamos mucho miedo a la noche. Un día fui a llevarle el almuerzo a mi papá, tenía que pasar por donde estaba pasteando el ganado. Una vaca se quedó mirándome y se me vino encima haciéndome regar el almuerzo. Mi papá se puso muy bravo, me tocó meterme a un lodazal para que no me castigara. Lo que me parecía muy bonito en ese tiempo eran las complacencias. Cuando una persona se sentía atraída por alguien, mandaba cartas a las emisoras, mandando a complacer a la persona en el municipio o en la vereda. Las niñas, para poder conseguir novio, tenían que tener los 17 años. Cuando conseguían novio, siempre estaban acompañadas de alguien de la familia. Para salir a algún lado, a discoteca o a algún lado, siempre iban acompañadas por alguien de la familia. Gracias.